Un saludo muy especial a todos los que se unen a esta reflexión en este domingo 21 del tiempo ordinario. Concluimos la lectura del capítulo sexto del Evangelio de Juan, que nos ha presentado durante los domingos anteriores el discurso del pan de vida. Hoy leeremos los versos 60 al 69 de este capítulo sexto. Constantemente escuchamos consideraciones amargas sobre la situación actual de nuestra iglesia, momentos difíciles, datos preocupantes y desalentadores. Cada vez son más los que se van, algunos desilusionados en sus propias expectativas, otros atraídos por nuevas perspectivas de vida o seducidos por el dinero, por la mundanidad o por la secularización. Escuchamos hablar incluso de los peligros, de los sismas, de posiciones heréticas. ¿Qué es lo que sucede en nuestra iglesia y cómo debemos actuar en este momento, que es indudablemente un momento de crisis? Muchos sugieren que es necesario adaptarse a los tiempos nuevos. Dicen que no se puede permanecer anclados en concepciones del pasado. Esto puede ser verdad, pero para algunos lo que significa es que se debe adaptar el Evangelio a la realidad de este mundo, matizarlo, cambiarle algunos aspectos, hacerle algunos atajos. Ciertos principios, ciertos valores predicados en el pasado, dicen algunos, hoy ya no son tan relevantes, no es que estén de moda. Y entonces piensan, es necesario resignarse a la realidad que se ve. De otra manera se nos tilda de retrógrados medievales. Otros denuncian peligrosos sincretismos con el mundo, con otras religiones, que conllevan una cultura. Yo tomo de aquí lo que quiera y de esta otra lo otro que quiera, y si aquí me sirve esto y si esto me sirve, entonces voy tomando de aquí y de allá, con la lógica de este mundo, que en nada tiene que ver con la lógica del Evangelio. En el pasaje evangélico de este domingo nos es presentada una luz preciosa para ver bien el momento eclesial que estamos viviendo. En los pasados domingos nosotros hemos escuchado y reflexionado sobre el discurso hecho por Jesús en Cafarnaún. Recordemos que los judíos han refutado. Y hoy, en la conclusión de este discurso, el evangelista refleja el desconcierto, la desilusión y el rechazo, incluso entre los discípulos. En Cafarnaún ha sucedido algo muy similar a aquello que estamos experimentando nosotros hoy en la iglesia. Leamos entonces el primer verso para ubicarnos, verso 60, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hasta este punto de su discurso, Jesús ha tenido como interlocutores a la multitud y a los judíos, que desde el inicio han refutado, han criticado, han condenado y que su adhesión no se podía aceptar, que Él se presentaba como la encarnación de la sabiduría de Dios y ellos esto no lo podían aceptar. A este punto cambian los interlocutores y entran en escena los discípulos, aquellos que han dado su adhesión a Jesús y que han creído en Él. ¿Y qué sucede con ellos? Se dan cuenta que ha habido una equivocación. Ellos han dado su adhesión a Jesús pensando en recibir de Él honor, gloria, poder, riqueza, fama. Y ahora no reciben estas cosas, sino que son invitados a donar la vida, a dar, no a recibir, no a tener esclavos o siervos que les sirvan, sino ellos mismos a hacerse siervos
Y no era esto lo que ellos tenían en mente. Ellos tenían otros sueños. A este punto sacan una conclusión muy amarga para ellos. Dicen, esta palabra es dura. ¿Quién puede continuar escuchándola? ¿Cuál es la palabra dura? Aquella que Jesús ha dicho de asimilarlo a Él, de masticar su cuerpo y de beber su sangre, de hacerse uno con Él. Ya lo había refutado la multitud y los judíos. Pretendían los discípulos y los demás que Él fuera el resucitado, el hombre perfecto. Los discípulos experimentan ahora la dureza de su palabra cuando ha dicho que era necesario asimilar su propia carne, que no son los músculos, que no es la materia, su propia persona, asimilar la sabiduría de Dios que se ha hecho hombre en el hijo de un carpintero que ha asumido todas nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, toda nuestra condición humana. Y cuando se dan cuenta de esto, dicen es una propuesta dura, duro, escleros en griego. Es como cuando uno se golpea de improviso con algo que no se esperaba y se hace mal, pero se golpea fuerte, duro. Esa es la palabra, escleros es eso. A los discípulos les ha sucedido algo similar. El discurso de Jesús había estado hasta este momento para ellos suave, dulce, hasta que Jesús les hace la propuesta de forma personal a tomar una decisión definitiva, decisión de vida. ¿Qué cosa quieren hacer de su propia vida? ¿Qué quieren hacer de su existencia? Y cuando Jesús ha dicho que era necesario asimilar su propia persona, su propia carne, han recibido un golpe fuerte, han comprendido qué cosa significa seguirlo a Él. La multitud lo había seguido para hacerlo y proclamarlo rey. Lo habían visto realizar prodigios y habían creído que era todo obra suya. No se había comprendido que Él había dado el signo del mundo nuevo que debe ser después construido por ellos, confiando en su palabra. Es decir, esperaban que Él les construyera el mundo nuevo, y Él dio los signos para que entendamos que el mundo nuevo lo construimos nosotros. Se habían equivocado, sí. Lo habían seguido pensando tener a su disposición uno que habría resuelto todo con milagros. Y así habría resuelto todos los problemas concretos de su vida. Los discípulos, por su parte, lo habían seguido cultivando sueños, es decir, se esperaban favores para la vida que termina, puestos de poder, fama, dinero. Y ahora comprenden y muchos discípulos se van. Demasiado dura este reclamo, demasiado dura esta propuesta que Él nos está haciendo. Esto es duro, esto es difícil, este camino no es fácil. Los discípulos han comprendido que comer su carne significa decidirse por unir la propia vida a la suya, y cuando se comprende esto, la conclusión no puede ser otra a la que llegaron los interlocutores de Jesús en Cafarnaún. Tratemos de hacer un examen en nuestra propia vida de frente a aquello que les ha sucedido a los discípulos en Cafarnaún, que somos también nosotros esos discípulos. La primera pregunta sería, de cara a Jesús, ¿hemos sentido la dureza de aquello que propone? ¿Hemos sentido el golpe y el dolor que esto trae consigo? Si nosotros pensamos que adherirnos a Jesús significa una oración repetitiva, una devoción particular, una obra buena, una peregrinación, dar o recibir bendiciones, hacernos el signo de la cruz y decir ya soy cristiano, ya con esto, en tantas otras formas, bendecir esta imagen, ir a misa,
Todas estas son cosas buenas, pero son cosas externas y si nos detenemos solo en estas prácticas, no nos hemos todavía golpeado de frente contra la propuesta evangélica. La crisis llega inevitablemente cuando no se comprende qué significan sus bienaventuranzas y se ve solamente la parte hermosa, la parte especial, y es entonces solo en ellas, en las bienaventuranzas, cuando nos damos cuenta que tal vez hemos cultivado expectativas equivocadas, cuando somos capaces de entender lo que verdaderamente pide el Señor. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué cosa buscamos cuando nos acercamos al banquete de la Eucaristía o a la Sagrada Escritura? ¿Es una experiencia suave, dulce, o es una experiencia dura? Si es sentimental e intimista, seguramente todavía no hemos comprendido. Tú miras ese pan que es Cristo. ¿Qué cosa te dice ese pan que es Él? Te dice, yo me he hecho pan, me he donado totalmente a mí mismo, me he ofrecido como alimento de vida, me he hecho siervo. Ahora eres capaz de unir tu vida a la mía. ¿Quieres tú también donar la vida al hermano o a uno que te ha hecho el mal y ahora tiene necesidad de ti? ¿Estás dispuesto a donarle tu vida, a donar tu vida por él? Y si comprendes esto, tú sientes que es dura la decisión que estás por tomar. Si pruebas el dolor de haberte golpeado con este reclamo, entonces has comprendido qué cosa es la Eucaristía. Si no sientes esta dureza, entonces te estás acostumbrando a una Eucaristía simplemente sin fruto, pasajera. Y luego hay también otro elemento que debemos verificar junto con muchos otros cristianos. Son aquellos que se asemejan a la multitud de Cafarnaún, aquellos que viven en una equivocación, esperan de Jesús aquello que Él jamás ha prometido y que no dará. Se acercan a Jesús porque esperan recibir de Él varias ventajas para la vida. Nos ayudará en nuestros proyectos personales. Es que con el Señor sí salimos adelante. Él nos protegerá de esta lucha tan difícil de la vida. Él nos protege siempre. Creen que Jesús los privilegiará a la hora de hacer milagros, de cara a los dolores y a las enfermedades. Él sí nos cura, Él sí nos sana. Pero cuando comprenden que Jesús nos enseña no a recibir, sino a donar, a hacerse pobres, a permanecer sin nada, porque se entrega todo por amor, entonces es cuando los cristianos se golpean contra este reclamo, cuando ven que no se dan los milagros, cuando ven que difícilmente se llega a realizar los proyectos personales, entonces se dan cuenta que es dura esta forma de hablar. Queríamos otra cosa, esperábamos otra cosa. Si no hemos experimentado el dolor de habernos golpeado contra la propuesta del Evangelio, entonces podemos decir que vivimos todavía en la equivocación. Veamos ahora cómo Jesús vive este momento de crisis del discípulo. Leamos los versos 61 al 65. Hemos asistido a la refutación dura y profunda por parte de la multitud y por parte de los judíos. Y ahora Jesús se da cuenta que también sus discípulos refutan, se oponen a su propuesta. Viene utilizado el mismo verbo gongisein, traducido como murmurar, pero que no es esto. Refunfuñan, refutan, contradicen la propuesta de Jesús. Y Jesús no se asombra porque sabe que
Esta dificultad es la dificultad de aceptar el adherirse y volverse como Él, el don de sí mismo, sacrificarse por los otros, incluso por el enemigo. Humanamente se pensaría como un fracaso total. Esto es imposible, sacrificarse incluso por el enemigo. Es dura de aceptar esta propuesta y este es el escándalo del que habla el Evangelio de hoy. Los discípulos corren el riesgo de escandalizarse, de fracasar en su camino de seguimiento del Señor. Lo habían seguido no para donar la vida, sino para recibir de Él aquello que esperaban a otro. Y Jesús no se escandaliza, Él ha experimentado, igual que nosotros, cómo es duro, cómo es difícil obedecer al Espíritu. Jesús no obedecía órdenes que venían de lo alto, obedecía su propia identidad de Hijo de Dios. Esta identidad que es la vida del Espíritu. Es el Espíritu que ha sido donado en nosotros, y escuchar constantemente al Espíritu, al Hijo de Dios que está en nosotros y que nos pide constantemente amar, es duro, y Jesús lo sabe. Dice la carta a los Hebreos, propiamente porque también Él ha sido sometido a la prueba y ha sufrido personalmente, por esto está en grado de venir en ayuda de aquellos que deben pasar por las mismas pruebas. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Jesús no es uno que no sabe compadecerse de nuestra fragilidad, porque ha sido puesto a prueba en todo como nosotros. La única diferencia es que Él ha siempre seguido el Espíritu. Nosotros, en cambio, muchas veces nos equivocamos. Y en cambio de mitigar su propuesta, de hacerla un poco más blanda, más sencilla, más suave, Jesús la acentúa con una afirmación enigmática. Dice, si vieran al Hijo del Hombre subir allá donde estaba antes, ¿qué quiere decir? Está diciendo, si ustedes ahora tienen tanta dificultad para aceptar mi propuesta, entonces ¿cómo será ahora que ya no voy a estar con ustedes? Ustedes ven encarnada esta propuesta que yo les hago ahora en mí. ¿Qué pasará entonces cuando yo vuelva al Padre? Luego entonces será más duro, más difícil adherirse a mí, a la propuesta de Dios, a mi propuesta de dar vida. Es esta la dificultad que la comunidad de Roma tiene presente cuando los hermanos dispersos por el Ponto, por Galacia, por Capadocia, que son perseguidos a causa de su fe en Cristo. Esto lo encontramos al inicio de la primera carta de Pedro, que dice, ustedes aman a Jesús sin haberlo visto y todavía sin verlo creen en Él. Por eso exulten de gozo mientras llegan a la meta de su fe. Esto es la salvación de sus vidas. Es un momento de crisis el que los discípulos están viviendo en Cafarnaún, como un momento de crisis el que estamos viviendo hoy nosotros. Crisis no significa necesariamente un momento negativo. Crisis viene de krinei, que significa discernir. Es un momento en el cual estamos llamados a tomar una decisión consciente después de haber comprendido bien qué cosa trae consigo masticar su carne, comer su carne, adherirse a Jesús. De los momentos de crisis se puede salir de dos maneras. Una, fracasados o madurados también, donde aprovechar la luz y la fuerza para encontrar la decisión justa en los momentos de crisis, lo dice Jesús en Cafarnaún. El Espíritu es el que da la vida, la carne no lleva a nada. Esto es, en estas decisiones, la carne, que indica la naturaleza humana, el hombre con su inteligencia, con todas sus capacidades de discernir y de valorar, no te sugiere la decisión correcta.
Es el Espíritu quien te la sugiere. Es el Espíritu el que en el momento de crisis puede darnos la luz para tomar la decisión correcta, que no es otra que la adhesión a Él. Quien quiere comprender la propuesta evangélica debe tener el corazón abierto a la voz del Hijo de Dios que está en él. La voz de la carne, esto es nuestras propias pulsiones internas, intuitivas, instintivas, nos llevan a una dirección opuesta. No debe, por tanto, sorprendernos que el Evangelio no sea acogido por quien se obstina a querer ponerlo de acuerdo con el buen sentido humano. No. Continúa Jesús. Las palabras que les he dicho a ustedes son espíritu y vida. Y por esto, por entre ustedes, hay algunos que no creen. Por esto hay algunos de ustedes que no creen. Y se refería a aquel que estaba por entregarlo. A este punto entra en escena esta figura enigmática de Judas, que en el Evangelio de Juan se convierte en el símbolo del antidiscípulo, aquel que entrega al maestro, que no acepta su propuesta, que quiere continuar con sus sueños, sus metas, sus proyectos puramente personales sin tener en cuenta a Dios en ellos. Quien no acoge el pan de vida ofrecido por Jesús se condena a arruinarse como ser humano. Tengamos en cuenta que cuando hablamos aquí de arruinarse no es de una ruina material, no. Se condena a arruinarse como ser humano. Recordemos que lo que buscamos es la vida eterna. Lo que queremos es la vida en el eterno, la vida de Dios. Y lo que queremos es ser seres humanos totalmente. Entonces, quien está en contra de la propuesta de Jesús se suicida como ser humano. Puede tener en este mundo una vida de sucesos, de gozos, de dinero, de cosas, pero como hombre, como ser humano, se destruye. En realidad Jesús no está hablando del Judas histórico, sino del Judas que está presente en cada discípulo. No escuchar lo que te sugiere desde tu propia pulsión instintiva, hacer o tener presupuestos diferentes de aquellos que propone Jesús. Todo esto nos hace antidiscípulos. Y ahora tenemos curiosidad cómo han salido de la crisis estos discípulos contrariados de Cafarnaón. Discípulos que en realidad reflejan que somos nosotros. Leamos los últimos versos 66 al 69. La conclusión no es sorpresa, era de esperarse. Muchos, después de haber comprendido, no siguen más a Jesús, se van. La conclusión es amarga, mas es predecible. Es lo que sucede también hoy en nuestras comunidades. Y estas palabras que se alejan no son palabras malas. Estas personas que se están alejando por estas palabras, no son personas malas, no son los traidores. Atención, porque entonces podemos pensar que los que no aceptan o no reciben o no siguen o no se hacen discípulos podrían ser llamados como traidores. No, son personas coherentes que se han dado cuenta que el maestro está exigiendo mucho y no se arriesgan a dar su propia adhesión y se van. Y Jesús respeta la libertad porque la fe no viene de razonamientos que vengan de la carne. Es una adhesión que se da por parte del enamorado de Cristo y no se puede obligar a las personas a enamorarse. Jesús no obliga a compartir su opción, no presiona para que comamos su carne. Y estas personas se han alejado. Entonces, como hoy, tal vez repensarán incluso
si los hermanos que se han quedado serán los discípulos auténticos y le darán ellos un testimonio claro de adhesión a Jesús, de adhesión al Evangelio. Muchos se han ido y seguramente muchos, gracias a nuestro testimonio, repensarán, volverán, se estimularán para nuevamente después volver a hacer su elección. Y ahora Jesús mira a los 12, no al grupo de muchos discípulos, sino a los 12 que han quedado. Les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? No es, si ustedes quieren irse, entonces váyanse. También ustedes, no. Jesús no discute, no hay más nada que aclarar. El diálogo ya se ha realizado, el discurso ha sido abierto y claro, y llegados a este punto, solo hay espacio para un sí o para un no. El tiempo del noviazgo ha concluido, o se compromete la vida o se deja. Y Jesús pregunta a los 12 para que tomen conciencia de la opción verdadera que debe hacer el verdadero discípulo. Y en nombre de todos responde Simón Pedro, que se adhiere a la propuesta de Jesús, que ama a Jesús y a su palabra, aunque si todavía no la ha comprendido bien. Así exactamente como nosotros hemos sentido la dureza de su propuesta, aunque no hemos comprendido todavía todo como Pedro, pero nos hemos enamorado de Él y nos confiamos en Él y le damos nuestra adhesión. Estos discípulos de Cafarnaún, igual que nosotros, no son perfectos, no han comprendido todo, pero celebran la Eucaristía dando la adhesión a Jesús, aunque todavía tengan preguntas en su corazón. Dice Pedro, nosotros hemos creído, nosotros hemos confiado y continuamos confiándonos en ti, porque sabemos que tú eres el Santo de Dios. Santo quiere decir diferente de aquello que nosotros imaginábamos. Comienza en sus mentes, en su corazón, la adhesión al verdadero rostro de Dios que han comenzado a acoger en su Maestro. Un feliz domingo para todos.